Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Enemigo de mi enemigo. Parte 2. Las tensiones eran cada vez mayores en el estado de la guerra, pero nuevas variables y descubrimientos habían empeorado todo aún más. Las fuerzas de Iden Leaf se estaban reuniendo en una base avanzada apenas por debajo de la barrera de niebla que rodeaba cierta parte del país de Rain, pero su presencia era mucho menos llamativa que la de Rain. Anso había ordenado un bloqueo total del perímetro de la barrera, y día tras día, sus fuerzas crecían en detrimento de Iden Leaf y la curiosidad de Sandan Rock. Una mayor atención a un lugar aparentemente sin importancia en la guerra sin duda estimularía la necesidad de una investigación, y Sakumo estaba aumentando la vigilancia debido a ello. Para engañar a las otras grandes aldeas ocultas, Sakumo había sido sutil en sus órdenes de acumular tropas para que pareciera que era Anso el único interesado en la barrera. Lógicamente, tenía sentido para Anso investigar un asunto relacionado con una anomalía en su propia tierra en comparación con competir por ello con Iden Leaf. Sin embargo, la artimaña nunca duraría en una guerra shinobi. Podría ser cuestión de días o semanas antes de que se revelara la verdad, y para entonces, se podría desatar el infierno de los intereses creados en el resurgimiento del linaje del dios de Shinobi. Peor para Iden Leaf, si los informes de Tsunade, Jiraiya y Orochimaru eran correctos, el poseedor del linaje de Uzumaki y Senju no era más que un niño más joven que incluso Kusina Uzumaki. Esto significó problemas para Iden Leaf, pero una oportunidad absoluta para las otras aldeas ocultas. Los niños eran impresionables, y dado el estado actual de Rain, donde el hermano de Kusina probablemente se había refugiado después de la caída de Whirlpool, su impresión de Iden Leaf debe haberse deteriorado junto con Sandy Rock. Pero ¿qué pasa con Rain, el campo de batalla de las grandes aldeas ocultas? Anso, ese bastardo astuto. No hacía falta ser Nara para entender la intención de Anso al rodear el área. Fictinin Rain dejó topológicamente claro que sus tierras eran tan inadecuadas para la agricultura y el manejo de animales como los desiertos de San. Independientemente de que se erigiera o no una barrera, la tierra interior pronto se quedaría sin provisiones y obligaría a los habitantes del interior a aventurarse en busca de las necesidades de la vida. He aquí que el séquito de Shinobi de Anso sería el primero en encontrarse con ellos. La única forma de romper el punto muerto era sabotear los esfuerzos de Anso o esperar que Lady Mito pudiera llegar un poco antes para ayudar a descifrar la mecánica de la barrera para otorgarle a Leaf entrada completa. La paciencia en esta situación era una virtud cuando los asuntos en juego eran líneas de sangre directamente asociadas con Senju y Uzumaki, los cuales tenían raíces en la fundación de Iden Leaf. La noticia ya debería haber llegado a Iden Leaf, y el Hokage debería estar dando órdenes junto con Anso y el Consejo de Ancianos. El consenso era predecible. Se autorizó una misión de seguridad y rescate del clase S, con permiso para utilizar cualquier medio necesario. Danzo se haría cargo personalmente mientras Sarutobi gestionaba la logística y la planificación en Iden Leaf como Hokage. Danzo abandonó la aldea de Iden Leaf una semana después de que le pidieran a Mito que analizara la barrera de niebla. Dada la fragilidad de Mito y el ritmo frenético de Danzo, ambos deberían llegar con unos días de diferencia entre sí. Por supuesto, se perdió el tiempo esperándolos. Sin embargo, ninguno estaba tan ansioso por toda la terrible experiencia como Tsunade Senju, lanzando dagas al Nara a cargo de las tácticas en ausencia de Sakumo. Esto es una mierda. Ella se enfureció, casi rompiendo la mesa que Nara estaba usando para mirar los mapas de campo. ¿Por qué seguimos aquí y no hacemos nada? Tsunade se aferró con fuerza al collar de su abuelo. Todo era insoportable. No era solo una prima pequeña atrapada en esa barrera, sino también su propio hermano pequeño. Inquieta, sus emociones se estaban apoderando de ella después de días de inactividad. Tsunade. Callarse la boca. Tsunade siseó, interrumpiendo a Jiraiya. Jiraiya suspiró y Orochimaru lo miró de reojo por intentar un esfuerzo inútil. Nada detiene a la princesa Senju cuando se pone nerviosa. Jiraiya debería haberlo sabido considerando que era uno de los compañeros de equipo de Tsunade. Tsunade presionó a Nara nuevamente, todo el peso de su mirada se posó sobre él, pero Nara no era alguien que perdiera la compostura ante la amenaza de daño corporal. Porque ir sin un plan es una sentencia de muerte.
dijo el Nara con aire de letargo. ¿No es intentar lo mejor? Tsunade entendió de dónde venía Nara, pero ese era su trabajo como Nara, pensar en algo. No sentarse sobre su trasero. Día tras día, Rain Neutral está acumulando sus fuerzas. Saben lo que hay en esa barrera y lo quieren. Las venas estallaron en las sienes de Tsunade, pero Nara no perdió la razón. Demasiada agresión solo conducirá a peores resultados, dijo Nara. Empuja demasiado a Rain y observa cómo rompen la neutralidad para ponerse del lado de Rock, Sando, peor aún, filtrar información a las otras grandes aldeas ocultas que miran desde lejos. Todos vendrán enjambrados. Ya hay presión de Iden Sand sobre Rain's frontera suroeste. Si Rock decide subir la apuesta, la guerra se derramará aún más en ríos de sangre. Tsunade. Esta vez fue Orochimaru quien tomó la iniciativa. Tsunade miró la mano que Orochimaru había puesto en su hombro y sintió que la lucha se aliviaba. El Nara no valió la pena. En pelear no valía la pena. Un brillo apareció en los ojos de Tsunade cuando Jiraiya se quejó de los prejuicios. Orochimaru hizo lo mismo que él, pero Tsunade ni siquiera apagó la serpiente. TCH. Tsunade se alejó de Nara y se alejó penosamente. Inútil, susurró en voz baja. Lo siento, Jiraiya se apresuró a salir en defensa de Tsunade. Ella ha estado demasiado alterada después de... No me ofendo, dijo Nara, para alivio de Jiraiya. Jiraiya luego se disculpó y siguió a su compañera de equipo para calmarla. Al quedarse solo, Orochimaru era el único en quien Nara podía confiar de manera confiable. ¿Ya hay noticias sobre la llegada de Lady Mito?, preguntó Nara. Aquí, la expresión de Orochimaru se iluminó cuando una serpiente trepó por su pierna y le siseó al oído. Ataque está liderando una unidad para encontrarse con ella. Orochimaru alimentó a la serpiente con una rata muerta antes de que asintiera con satisfacción y convocara a la inversa. Volverán dentro de una hora. Finalmente, algunas buenas noticias. La situación no era la que Mito esperaba al encontrarse con Sakumo y ser escoltado a un campamento fortificado de Leaf. Su cuerpo se estaba volviendo cada vez más frágil. Mito miró a Sakumo cuya expresión seguía siendo ilegible. El hombre era una leyenda viviente en su despliegue contra Iden Sand, ganándose el apodo de Colmillo Blanco, pero el asunto actual era crucial. La reputación no significaba nada si los resultados no correspondían a ella. Lo que era imperativo ahora era el objetivo más nuevo de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Mito gruñó por los huesos crujientes y las articulaciones rígidas. Vitalidad de Uzumaki o no, parecería que nada vencería la maldición de la vejez. Se estaba debilitando cada día, por lo que no tuvo más remedio que pasarle su carga a Kushina tan pronto como pudo. Como mucho, le quedaban un par de meses. En lugar de morir poco a poco, preferiría contribuir al rescate de un miembro del clan que compartía su propia sangre y era pariente directo de Kushina. Con la influencia de Fox, la presencia de un hermano pequeño podría ser de gran ayuda para mantener sana la mentalidad de Kushina. Un bisnieto necesitaba ser salvado. Ya era bastante dolor de cabeza intentar que Kushina se quedara en Eden Leaf, pero si regresaba sin noticias positivas, no se sabía qué haría ese mocoso testarudo. Además, Mito ciertamente no necesitaba que Sakumo se preocupara por ella. Independientemente de la condición de su cuerpo, su obstinada naturaleza Uzumaki todavía la impulsaba a seguir adelante como lo hacía en el pasado. La llevo el resto del camino, Lady Mito, ofreció Sakumo, solo para que le apartaran la mano. Silencio, hijo varón, gruñó Mito. Aún tengo fuerza en estos viejos huesos. Es precisamente por eso. Sakumo cerró la boca ante el ojo lateral de Mito. Iba a insistir en que conservara su energía para más tarde, pero se dio cuenta de que discutir con ella solo la cansaría más. Al ingresar a la base delantera, Sakumo inmediatamente buscó a la Nara que había puesto a cargo en su ausencia mientras Mito buscaba a su nieta y su nieto. Curiosamente, ninguno de los dos estaba por allí. Naoaki no tenía nada que hacer en el centro de mando, pero Tsunade debería haber tenido autorización. Informe, dijo Sakumo, simultáneamente ayudando a Mito a sentarse en una silla. Las fuerzas de Ansou y Iden Rain continúan construyendo un perímetro defensivo alrededor de la barrera de niebla. Una docena de nuevas unidades han llegado en tu ausencia y no muestran signos de detenerse. La Nara narró con un suspiro cansado.
Para evitar antagonizar a Rain, hemos mantenido nuestras fuerzas fuera de la vista del alcance de su sensor Shinobi, pero no podemos permitir que continúen reforzando su posición. Sakumo tarareó pensativamente, mirando a Mito y luego corroborando lo que había escuchado con la tarea de acercar a Mito lo suficiente para analizar la barrera. ¿Dónde están más débiles sus defensas?, preguntó Sakuma tentativamente. Una parte de Sakumo todavía no estaba segura del temperamento de Mito y esperaba que sus palabras no la ofendieran. Uzumaki era descarado y audaz. Sugerir o incluso insinuar que tendrían que evitar el frente habría hecho que Kusina levantara una ceja. Sin embargo, Mito ya no era tan ingenuo. Ella entendió la gravedad de la situación solo con la observación. La moral y el ánimo estaban bajos por la creciente tensión y la eliminación por parte de Anso de la unidad exploratoria enviada a la barrera de niebla. Los únicos supervivientes fueron Tsunade, Orochimaru y Jiraiya. Y ahora, todo lo que Leaf podía hacer era sentarse en el lugar mientras Anso se regodeaba inflando sus fuerzas alrededor de su nuevo objetivo. Mito representó un punto de avance para Leaf, y ella no pondría en peligro la situación por terquedad. «Iré donde me necesiten», dijo Mito. Sakumo asintió aliviado e instó a Nara a continuar. Las fuerzas de Anso están más dispersas en el noreste de la barrera. El Nara se inclinó solemnemente hacia adelante. Rain no posee tantas fuerzas como una gran aldea, por lo que se han comprometido a construir sus unidades alrededor de puntos clave. En particular, Anso ha centrado estos puntos clave en dirección a roca, hoja y arena, dejando otras áreas delgadas. Con una fuerza lo suficientemente fuerte, podemos atravesarlos antes de que lleguen refuerzos. Para esto, sugiero usar a Jiraiya, Orochimaru y Tsunade para atravesar el punto débil mientras simultáneamente escoltas a Mito hasta la barrera y la proteges durante el mayor tiempo posible. Según sea necesario. Si esa barrera es realmente Uzumaki, Bloodline debería ser todo lo que se necesitaría para ser reconocido como un aliado. Mito ofreció su opinión. Entonces el plan es factible, murmuró Sakumo. Viable no significa seguro, advirtió cautelosamente el Nara. Si Anso está cerca, sugiero abortar la operación por completo. Ese viejo aún no ha pateado el polvo, ¿eh? Mito refunfunó, ni Sakumo ni Nara se atrevieron a decirle a Mito que hablara por sí misma. Ella era incluso mayor que Anso. De todos modos, envía la orden para que Jiraiya, Tsunade y Orochimaru se reúnan, dijo Sakumo, preparando su equipo. Nos moveremos tan pronto como se hagan los preparativos. Asintiendo, Nara salió de la sala de reuniones y comenzó a dar órdenes a lo largo de la cadena de mando. No pasó mucho tiempo antes de que todo se pusiera en marcha y los miembros necesarios comenzaron a reunirse. El problema fue que solo llegaron Jiraiya y Orochimaru, el primero de los cuales parecía incómodo y el otro confundido y disparando dagas a Jiraiya. ¿Dónde está Tsunade?, dijo Sakumo rotundamente. Al final, Jiraiya finalmente cedió ante las miradas combinadas de Orochimaru, Mito y Sakumo. Ella hizo que los ojos de Mito se abrieron como platos. Como dueño de su propia barrera, no fue una tarea difícil para el clon de madera de Chirou escoltar a Setsuna y su unidad de Rain Shinobi fuera del arte de sellado a gran escala. El clon de madera se detuvo ante la vista justo fuera de la barrera. Antes era un hervidero de actividad donde grupos de shinobi rodeaban el área alrededor de la barrera con barricadas mirando hacia afuera. Pequeños equipos tripulaban la cima mientras el grueso de las fuerzas transportaba suministros y pergaminos a varios puntos alrededor de una red de retransmisión controlada. El shinobi de Rain más cercano se tensó cuando notó el clon de madera, pero se relajó cuando notó a Setsuna y los demás. El hombre hizo una señal y luego llamó a los otros shinobi cercanos. Por lo que parece, no esperaba que Setsuna o los demás hubieran regresado, y necesitaba diferir con un superior para manejar el asunto. El hombre probablemente era un chunin de la aldea Rain en ese entonces. No pasó mucho tiempo después del avistamiento inicial, que apareció otro hombre con un chaleco antibalas Jounin y asintió con la cabeza al líder del grupo de Setsuna. Bueno, vamos. ¿Qué estás esperando?, preguntó Setsuna, arrastrando al clon de madera y siguiendo el paso del capitán. El clon de madera tenía sus reservas. Por mucho que la muerte del clon de madera significara poco para el original, de alguna manera tenía que volver con vida al original para transmitir sus hallazgos.
A diferencia del Jutsu clon de sombra de Leaf, los clones ordinarios de otros tipos no transmitían sus experiencias al usuario. No hay nada que temer, se burló Setsuna, leyendo la vacilación del clon de madera. Para los enemigos, Hanzo es el más aterrador, pero no será así con los invitados ni con sus propias fuerzas. Correcto, dijo el clon de madera, lejos de sentirse reconfortado por las palabras. También les recordaré que si no presento el informe, el original considerará que las negociaciones se han roto. Te lo aseguro, el viejo no es tan malo, insistió Setsuna. Por lo menos, Hanzo está luchando por nosotros y no por Leaf, Stone-o-san. Solo escúchalo. Setsuna le dio unas palmaditas en la espalda al clon de madera, y con eso, el clon de madera encontró a Setsuna retirándose junto con su unidad a otro centro de información. Al quedarse solo, el clon de madera miró en silencio el lugar al que el shinobi de Rain lo había llevado. Era obvio que Hanzo estaba dentro, si la magnitud de la firma del chakra dentro era algo a tener en cuenta. Resolviéndose, el clon entró en la habitación y notó a Hanzo sentado en Seiza de espaldas a ella. Frente a Hanzo había un pequeño fuego y un pergamino desplegado sobre el que estaba escribiendo con tinta cuidadosamente. Siéntate, dijo Hanzo. El hombre tenía exactamente el mismo aspecto que cuando el original lo vio por primera vez. Usando un respirador y con un comportamiento imponente, Hanzo guardó el pergamino desenredado y la pluma de tinta antes de girarse hacia el clon de madera. Ahora, ¿no es esto divertido? Hanzo gruñó, su desgastada voz distorsionada a través de la máscara. Es una lástima que sea solo un clon. Entonces, ¿por qué has salido de tu escondite? Tuna me dice que tienes interés en una alianza. Ella estaría equivocada, respondió el clon de madera, asintiendo con la cabeza hacia Hanzo antes de sentarse tentativamente frente a él. Lo que quiero es el fin de toda la violencia en Rain. Lo que busco es paz. Hanzo tarareó, sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de reprimir una risa. No estamos luchando del mismo lado, muchacho. Si la paz es el objetivo, entonces lo que puedo ofrecer es una mano que me guíe. Porque no puede haber paz sin poder. No me estás convenciendo con la forma en que abandonas a los débiles para sobrevivir en esta guerra, dijo el clon de madera, sacudiendo la cabeza. La tierra de la lluvia limita con 3 grandes poderes shinobi. Hanzo explicó con paciencia. La hoja oculta, la arena oculta y la roca oculta. En una guerra que no comenzamos, nuestra tierra se ha convertido en el campo de batalla, y su gente y shinobi son pisoteados por intereses extranjeros. Si me hubiera centrado en la seguridad de aquellos que no pueden contribuir a la defensa de Rain, Iden Rain habría caído hace años. Esa no es una razón para... Hija, lo que deseo es también la paz. Hanzo predicó. La paz entre las 5 grandes naciones shinobi pone fin a las luchas y animosidades constantes, pero las palabras no tienen peso sin respaldo. Mira la tierra de Rain tal como está ahora. ¿Crees que deseaba que fuera así? Un campo de batalla. La hegemonía de las grandes aldeas ocultas no puede ser desafiada por una aldea más pequeña. La logística, la mano de obra, la economía, todo se queda corto a menos que tengamos un poder o una influencia que lo eclipse todo. A costa de abandonar vidas y dejar a niños huérfanos. El clon de madera no podía creerlo. Hay algunas decisiones que se deben tomar en tiempos de guerra, y esta fue. Señor Hanzo. Un Rain Shinobi irrumpió abruptamente, ganándose una mirada fulminante de Hanzo. Sin embargo, la situación parecía más apremiante de lo esperado o debería Hanzo decir una oportunidad. Uno de los Sannin está asaltando los suministros logísticos. Los bordes de los labios de Hanzo se curvaron, pero estaba oculto detrás de la máscara que llevaba. ¿Tratando de matarnos de hambre, eh? Hanzo reflexionó en voz alta mientras miraba al clon de madera de Shirou, escuchando atentamente. ¿Ves ahora lo aislado que está Rain en medio de esta guerra? Puedes culparme por mi falta de compasión hacia los débiles, pero estamos rodeados de enemigos a medida que avanzamos. Hablar. Ni siquiera tenemos el lujo de acumular fuerzas en nuestra propia tierra. Demasiada amenaza para una fuerza neutral. Hanzo se burló, guardando los suministros en los que estaba trabajando. Es mejor limitarnos lentamente a la anexión. El clon de madera no pudo decir nada mientras el suelo debajo se estremecía por los impactos aterradores.
Nos encontramos en una encrucijada, dijo Hanzo mientras instaba al clon de madera a verlo por sí mismo. Uno contra el otro, hay mucho que perder. Hanzo se puso de pie, armándose con su hoz. Pero juntos podemos salvar mucho más. Hanzo extendió una mano. Dejemos de lado momentáneamente nuestras diferencias. El clon de madera miró vacilante la mano. Por la tierra de la lluvia. Mira por ti mismo la atrocidad de los enemigos y juzga quién fue peor. Los defensores o los invasores. La sangre y la sangre se esparcieron formando una mancha roja en el suelo cuando Tsunade retrajo su puño. El resto de un cadáver que una vez perteneció a Rain se derrumbó y su mitad superior fue arrastrada por el viento. Alrededor de Tsunade había cráteres llenos de carruajes destrozados, productos perecederos arruinados y equipos destruidos entre los cuerpos de los otros shinobi de Rain que habían hecho guardia. Ese fue el sexto vagón. Tsunade entrecerró los ojos, tratando de recordar la ruta de otros convoyes de suministros que las fuerzas de inteligencia de Iden Leaf ya habían trazado. La fuerte lluvia la azotaba constantemente, sus mejillas son rosadas por el esfuerzo y el flequillo enmarañado por la humedad. El clima estaba muy lejos de las condiciones templadas del país del fuego, pero estaba demasiado cegada por la frustración y la ansiedad como para poner mucho cuidado en su apariencia actual. No había podido permanecer en la base avanzada de Leaf por más tiempo y había culpado a Jiraiya para que la ayudara a cubrir su ausencia. Por mucho que la lógica y el razonamiento estuvieran del lado de Nara, no tuvo en cuenta el aspecto emocional del comportamiento impulsivo. Tsunade entendió cada punto que Nara había dicho, y aún así decidió que tenía que hacer algo dentro de sus propios medios, que no cruzara la línea final de Hanzo. Interrumpir las líneas de suministro era uno de los aspectos básicos de la guerra, pero dado que las fuerzas de Hanzo aún no estaban al borde del hambre, no debería haber sido el asunto más urgente. En cambio, el impacto se mostraría con el tiempo. Cansada de esperar, Tsunade había actuado. El único problema era que nunca había anticipado que el propio líder de Rain la interceptaría repentinamente con la amenaza de las otras aldeas ocultas en el horizonte. Ser tan audaz por tu cuenta, en realidad es bastante digno de elogio. Un escalofrío recorrió la espalda de Tsunade, mientras la retirada inmediatamente apareció en su mente ante el eco de la voz familiar. Una cosa era si Jiraiya y Orochimaru estuvieran con ella para ganar tiempo y esperar refuerzos contra Hanzo, pero ¿qué podría hacer ella sola? Hanzo. La expresión de Tsunade se endureció ante la llegada de Hanzo. De todos modos, ella se preparó para la batalla. Espérame. No podía permitirse el lujo de caer aquí. Naoaki y una prima que no conocía confiaban en ella y en Leaf para lograr un gran avance. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Antonio R., Andrew H. y Hatzmeister. Novela web gratuita. De Apostate Ingrim Fantasy para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal del usuario, dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Unsman V2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.